Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que Dios te bendiga grandemente, contento de poder llegar nuevamente a tu hogar, a tu carro, donde quiera que te encuentres en este momento con el estudio de la Palabra de Dios. Esto es Radio Amanecer en Estudio. Gracias por ser parte de este programa de bendición y de estudio de la Palabra del Señor. Durante el trimestre hemos estado estudiando el temas del Evangelio de Juan. Y hoy estamos ya en la última lección que corresponde a esta semana que estudiamos, que llevaba por título El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por haber estado allí. Te invitamos a que continúes con nosotros la siguiente semana y de una vez con una nueva lección. Y también te motivamos para que puedas adquirir tu nuevo folleto de estudio de la Biblia, esa guía de estudio que es tan necesaria, ya sea para ti, también para tus hijos, también para los jóvenes universitarios, como la guía de estudio inverso, y que juntos podamos estudiar del conocimiento de la Escritura. Bueno, Pastor Matos, ¿cómo te sientes en esta oportunidad, mi hermano? Bueno, siempre es agradable llegar al final de una semana, porque iniciamos un día especial y poder haber compartido durante toda la misma el estudio de la palabra de Dios, poder llegar a los corazones de los amigos y hermanos, es realmente un tema que nos alegra, nos llena de gozo. Saber que a través de esta radio hemos podido bendecir y ser bendecidos a través del estudio de la santa palabra de nuestro Dios. Así es, pastor. Bueno, vamos a orar, así como están, por favor. Padre, gracias te damos en esta hora por estar con nosotros, por tu presencia, tu cuidado. Gracias por la bendición que tenemos ahora de poder estudiar las Escrituras. Te pedimos que nos sigas dirigiendo, que podamos ser altamente bendecidos en este repaso general, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el estudio de esta semana acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ha sido una experiencia maravillosa. Hemos crecido en el estudio de esta lección. Hablamos de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se vieron involucrados en el proceso de la creación, en el proceso de la encarnación de el Hijo de Dios, de Jesús, cuando se encarnó y vino a esta tierra, como realmente lo presenta Lucas capítulo 1, 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el santo ser será llamado Hijo de Dios, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Uh-huh. Y vemos realmente cómo el Nuevo Testamento nos habla de ese aspecto de Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el bautismo, el Padre habló, el Espíritu Santo descendió y el Hijo fue quien recibió o quien fue bautizado. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 5 nos dice que a través del sacrificio de su Hijo tenemos paz para con Dios y eso se hace posible a través de la obra del Espíritu Santo. Y Dios nos amó de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, pastor. Nosotros creemos en un Dios trino, y repito, en un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese concepto de unidad en tres personas es el concepto que la Biblia nos enseña, es lo que la revelación nos ha mostrado, es lo que tenemos a nuestra disposición en la Biblia. Lo vemos desde el mismo libro de Génesis, un Dios plural, un Dios que está creando al hombre, un Dios que se pone de acuerdo en la obra creadora, un Dios que
se pone de acuerdo y dice hagamos al hombre, un Dios que decide vamos y confundamos las lenguas ahí en la Torre de Babel. O sea, estamos hablando de un Dios trino como la Biblia claramente lo establece y lo presenta. Y qué bueno saber que ese maravilloso Dios está con nosotros. Es el Dios que viene, se encarna, es el Dios que viene y se preocupa por nosotros con el fin de restaurar esa imagen que alguna vez se perdió por el pecado y de poder volver a vincularse con la raza humana, a pesar de que nosotros fallamos al pacto que habíamos establecido con Dios. Así que sobre eso estudiamos precisamente durante toda esta semana. La primera lección, pastor, que vimos fue acerca de el Padre Celestial. Ese día quisimos claramente poner a la precisión de que el Padre Dios, nuestro Dios que está en el cielo, es un Dios amoroso y que deberíamos entenderlo claramente en la forma que en la Biblia se presenta. Satanás de alguna manera u otra ha querido manchar la imagen de Dios en el universo. Hemos hablado más de una vez acá en la emisora, de una manera u otra, de cómo el tema de un juicio que existe y todo el tema del plan de la salvación no solamente es para salvar al ser humano, es también para que la misma imagen de Dios sea claramente comprobada en el universo, como un Dios que ama, como un Dios perdonador, como un Dios que no es un tirano autoritario como Satanás quiso venderlo y como se lo vendió a Eva, por cierto, y lo que llevó a que Adán y Eva pecaran al principio. Todo esto por un cuadro errado e incorrecto de Dios, de no llegar a entender que el mejor lugar para estar es delante de la presencia del Señor, que nunca estaremos mejor que cuando estamos con Dios, que nunca seremos más felices que cuando estemos en la compañía de Dios para siempre, que no existe una realidad que pueda ser más clara para nosotros que estar en esa comunión con el Padre. La Biblia presenta a un Padre que nos ama, familia, a un Padre que podía hacer lo que quisiera, Pastor Matos, porque Dios no está limitado. Dios decidió optar por un plan para salvarnos, que es un plan extremadamente largo, en el que Dios tuvo que pagar un precio extremadamente alto, cuando Dios podía haber hecho cualquier otra cosa. Me explico. Si el tema era que el universo tenía en duda a Dios, Dios tiene el poder para deshacer todo el universo y volverlo a crear. Yo no sé si me doy a entender con esto, pero Dios puede borrar todo cuanto hay y empezar de nuevo, porque Él es Dios y tiene el poder para hacerlo. Pero Dios, que es amor, decidió correr por mí y por el universo todas las millas que ha corrido, simplemente para que todo el mundo sepa que ese Padre Celestial es un Dios bueno, es un Dios maravilloso y que ha hecho un plan extremadamente perfecto para que yo pueda ser salvo. No un plan barato, no un plan que no costara mucho. Es el plan más costoso que el universo alguna vez haya hecho. El hecho de que el Padre pagara tanto para salvarme, eso expresa el alto valor que yo tengo para con Él. Cuánto Dios me ama y cuánto Él se preocupa por mí, al punto de pagar el precio de la vida de su Hijo. Gloria a Dios. No olvidemos que ese niño que nació, que se hizo hombre, la palabra de Dios claramente lo presenta como Dios. En el libro del profeta Isaías, hablando acerca de Dios el Padre, dice: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de ese niño que vendría a nacer y que jugaría ese papel de padre, de representante de Dios encarnado en esta tierra. De manera que ese hijo no solamente es Dios, de alguna manera también es Padre. Y decíamos también en la lección de esta semana que esos títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son títulos dados en el plan de redención, dentro de ese marco redentor de venir a este mundo a salvar a cada uno de nosotros. Por ello, cuando Jesús se va, dice claramente: no os dejaré huérfanos. Es decir, también le está dando ese papel de Padre al Espíritu Santo. Así como se habla en Isaías de que ese niño sería llamado Padre Eterno, el mismo Jesús también, antes de partir, está presentando que no nos dejará huérfanos, dándonos a entender que el Espíritu Santo, el que quedaría en su lugar, también es Padre, porque un Padre es el que cuidaría de cada uno de nosotros. Las tres personas de la divinidad
mantienen de manera clara esos roles de interacción en favor de la raza humana, y fue a través de esos roles que se ha hecho posible el plan de redención. Uno de ellos se subordinó, se hizo hombre, como realmente claramente lo presenta la carta a los Filipenses en el capítulo 2, y así el otro se hizo representante de Cristo encarnado en el corazón del creyente, y él quedó como el que redarguye y al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es a través de la obra de Cristo que se lleva a cabo la reconciliación entre Dios y el hombre. Lo que el pecado separó, Dios lo unió a través de la dádiva de su Hijo Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo obrando en el corazón de cada ser humano que lo recibe, que lo acepta y que comienza a vivir una vida de entrega y dedicada al servicio de Dios. Y es allí, en esa obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es allí a través del sacrificio de su Hijo y es allí a través de la presencia permanente del Espíritu Santo como nosotros podemos realmente cumplir el ideal de Dios de ser rescatado y restaurado de la condición a la que el pecado nos sometió. Dudar o poner en contradicción algún aspecto de la obra de Dios, de la divinidad, obrando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo en favor nuestro, es rechazar el plan de salvación y por lo tanto nos dejaría fuera de esa obra si negamos el papel de cada uno de ellos hecho en el plan de salvación. Bueno, ese plan maravilloso, ese plan perfecto que la Trinidad planeó desde antes del hombre pecar, denota claramente un Dios que nos amó a lo sumo y todo el tiempo su amor se ha manifestado en tantas maneras para con nosotros. Pudimos ver el estudio, pastor, de Jesús y el Padre, el tema de esa relación estrecha entre Jesús y el Padre, cómo ese plan de salvación conllevó que Cristo se sujetara al Padre en todo cuanto fuera a ser. Y hemos hablado en días anteriores que en la manera que Cristo viene a vencer el pecado en el mundo, no viene a hacerlo como Dios. Recuerden que Cristo viene como un segundo Adán, presenta el apóstol Pablo. Él viene precisamente a vencer donde Adán no venció. Por lo tanto, Cristo no podía hacer usos de armas que Adán no tenía acceso. De allí que Cristo, que si bien es cierto, es Dios encarnado, como claramente Él lo presentó en muchas declaraciones en el Evangelio de Juan. Cuando uno estudia, por ejemplo, el libro auxiliar correspondiente a esta lección, uno nota cómo el autor utiliza muchas declaraciones radicales de Cristo en torno a su testimonio y su divinidad en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Cristo dice: crean en Dios y crean también en mí, presentando un elemento de igualdad entre él y Dios. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, en Juan 11:25. Cristo dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, presentando a Jesús como el gran juez. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Cristo dice: y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final, hablando de Jesús como aquel que resucita a los muertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo den al Hijo la misma honra que den al Padre, presenta Juan 5:23. He descendido del cielo, Juan 6:38. El Padre y yo somos uno, Juan 10:30. Aún antes de Abraham naciera, yo soy. O sea, son declaraciones completamente explícitas y radicales de la divinidad de Jesucristo. Él es igual al Padre, pero aún siendo igual al Padre, con la misma divinidad, el mismo poder y gloria que también tiene el Espíritu Santo, Él se encarna. Y como humano vence al mundo en dependencia del Padre. Todo cuanto decía, todo cuanto pronunciaba, la vida que vivió, la vivió en una completa dependencia del Padre. Aun cuando Él tenía el poder en sí mismo para hacer lo que quisiera, porque es Dios, Él decidió sujetar el poder divino y mantenerse en comunión con el Padre para poder vencer, donde obviamente Adán no venció. Y esa victoria
por cierto, familia, esa victoria es mi victoria también. Amén. Esa victoria es tu victoria. O sea, la victoria de Cristo se me suma a mí, se te suma a ti. Y ahora yo, por la victoria de Jesús, puedo ser salvo en su nombre. Pero esa dependencia con el Padre la vemos claramente en la Biblia. Cada acto que hacía, lo hacía para gloria del Padre. Lo hacía en sujeción con el Padre. Y qué enseñanza tan linda esta para nosotros. Porque así como Jesús dependió del Padre de todo cuanto hacía y en todo cuanto hacía, nosotros también de la misma manera podemos buscar la dirección del Padre en todo cuanto hacemos. Tenemos ese vínculo de la oración. Podemos hablar con Dios como un amigo. Podemos pedirle en el nombre de Jesucristo y el Padre nos escucha. No solamente nos escucha porque pedimos en el nombre de Jesús. Él nos ama, hermanos. Él no solamente nos ama porque mandó a su Hijo, no. Antes de mandar a su Hijo ya Él nos amaba. El mismo Jesús lo dijo, el claro, Padre mismo los ama. Así mismo, no es un tema, no es un concepto que deberíamos poner en duda. Estamos hablando de un Padre que se interesa en mi persona y que está dispuesto a escuchar mis oraciones. Gloria a Dios. En Cristo, el Padre mismo, Dios alcanzó al hombre. Dios alcanza al hombre en Cristo. Corintios, Efesios nos habla claramente acerca de eso. En Cristo, Dios el hombre se encuentra con Dios. Así es como el hombre y Dios se reconcilian en los lugares celestiales y somos realmente nosotros llevado a cabo, permitimos a Dios que lleve a cabo en nuestros corazones a fin de que seamos llenos claramente de toda la plenitud de Dios. Y es en esa dinámica de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como Dios asegura en el corazón del hombre el plan de salvación. La obra salvífica se lleva a cabo y se complementa en esa dinámica, obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como ya hemos mencionado. Hay evidencias claramente en todo el Nuevo Testamento de que los escritores del mismo mantuvieron esa creencia en un solo Dios, como lo establece claramente Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La Shema. Pero eso no quita esa creencia en ese único Dios, esa dinámica interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted puede encontrar esas referencias o esa manera como los escritores del Nuevo Testamento hablan acerca de Dios, acerca de su obra, acerca de la dinámica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando en favor de toda la raza humana. Y es por eso que esta lección de esta semana nos ayuda o nos llama a nosotros a comprender, a poder recibir el conocimiento que la misma Biblia revela acerca de Dios. Aunque para nuestra mente finita, como también ya hemos mencionado esta semana, es imposible comprender a cabalidad a la persona de Dios, pero sí dentro de su revelación, esta nos puede ayudar a comprender, a entender, a conocer la obra que Él vino a hacer, la obra que Él vino a realizar en el corazón de cada ser humano. El mismo Dios que se hizo hombre, el Elohim, aunque es uno, es un Dios plural. Y así como el Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. En esa dinámica también debemos interactuar los unos con los otros en el vínculo seno familiar y también en la familia de la fe, que es la iglesia, para que demos a entender, para que revelemos cabalmente al mundo que somos uno en Cristo y que nuestra interacción es la misma interacción que se da en la dinámica de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los miembros de la deidad y también en los miembros de la familia de Dios que somos nosotros. Pudimos ver, Pastor Matos, que Cristo es la revelación del Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Claramente Jesús lo presentó. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El conocimiento
es claramente, en Juan 17 se presenta claramente cómo conocer a Dios es salvación, y la forma como podemos conocer a Dios es en la persona de Jesús, en la manera que se ha revelado el Dios Padre hacia nosotros, es en la persona de su Hijo, es aquel que se encarnó, que vivió entre nosotros, que vistió su divinidad de humanidad, y de esa forma podemos tener un cuadro completamente claro de cuánto Dios nos ama. Si tal vez antes de la encarnación el cuadro pudiera ser un poquito sombrío para mucha gente, en la encarnación de Jesucristo todo lo anterior queda claramente demostrado. Tenemos un Padre que siempre nos ha amado. Esa imagen de Oseas 11, que nunca olvido, de la forma como Dios nos atrae hacia Él con cuerdas de amor, presenta Oseas, denota ese Dios maravilloso que toda la Biblia nos enseña, al que tenemos que creer, amar, adorar, porque merece toda nuestra adoración, toda nuestra pleitesía, todo el mejor lugar que le podamos dar. Porque cuando vemos al Hijo y todo lo que el Hijo estuvo dispuesto a hacer, podemos ver con claridad el cuadro de un Padre que nos ama y que se interesa por cada uno de nosotros. Y eso no es un elemento lejano. Yo quiero que lo podamos comprender como un tema cercano. O sea, cada oyente en esta hora debería comprender que tiene un Padre al que tú le importas como a nada. Como a nada, un Padre pendiente de ti, un Padre que se preocupa por ti, un Padre que te ama, un Padre que tiene contado cada uno de los cabellos de nuestra cabeza, un Padre que está ahí dispuesto a proveer cuanto necesitemos. Ese es el Dios que la Biblia nos enseña. Es un Dios preocupado por nosotros, un Dios que está activo en la salvación de nosotros y un Dios que ha hecho todo cuanto se puede hacer con el fin de que podamos ser alcanzados y salvados por su brazo maravilloso. Hay una declaración que aparece en la guía de estudio, la parte del viernes, acerca de el Espíritu Santo, de la obra de Jesús y del Padre. Está en el deseado de todas las gentes, en la página 640. Al evaluar quién era Jesús, sus oponentes juzgaron según criterios humanos, según la carne. Esto es probablemente peor que juzgar según las apariencias. Aquí recurrieron a los criterios de la carne, de la humanidad caída en un mundo caído, sin el control del Espíritu. Vieron su carne, por así decirlo, pero nunca contemplaron la posibilidad de que fuera el Verbo hecho carne. Considerar a Cristo según un conjunto de criterios tan limitados es sopesarlo desde un punto de vista mundano. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y hay paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas. Tuerce así el carácter de Dios. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos y los eleva a la voluntad de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vimos precisamente, pastor, el tema del Espíritu Santo en el estudio de cada persona de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pudimos ver la obra maravillosa que hace esta divina persona que está con nosotros, la manera que plasma esa obra de salvación obrada en Cristo. Ahora el Espíritu Santo la plasma en nuestro corazón. Es la persona que obra la regeneración en nuestras vidas. Es la persona que da el nuevo nacimiento que presenta Juan capítulo 3 y Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. Es el nacimiento que podemos experimentar, que no es de la carne, sino del Espíritu. Es esa obra central que hace el Dios Espíritu Santo, que muy bien enfatizaba, ¿no, pastor? Que no es un soplo, que no es una persona de tercera categoría. El hecho de que sea la tercera persona no es que sea de tercera categoría, quiero que entendamos bien. Estamos hablando de tres seres que tienen el mismo poder, que son Dios. Y leímos más de una vez esa cita del libro del Evangelismo,
donde se presenta que en los tres está toda la plenitud de la deidad, o sea, son Dios, que son todopoderosos y están ahí a la disposición de nuestras oraciones. El Espíritu Santo está aquí, está en nuestra vida, quiere trabajar en nuestros corazones. Ese poder maravilloso que transforma, esa persona divina que está ahí y al que tenemos acceso, que fue enviado por el Padre, fue enviado por el Hijo, en ese plan de la salvación que ya hemos hablado, en el contexto de funciones que cada uno cumple. Quiere el Señor que nosotros podamos apropiarnos cada día del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bueno, pastor, pienso que la guía de estudio esta semana ha sido muy enriquecedora. Hemos visto los diferentes títulos que hemos visto, que hemos estudiado. La oración de Jesús, el Espíritu Santo, conocer al Hijo como conocer al Padre, Jesús y el Padre Celestial, dentro del marco de la lección número 11, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y quiero recordar el texto para memorizar, que ya el pastor David se lo aprendió muy bien, ya le dimos 10. Y quiero cerrar el estudio de hoy recordando este importante texto que está en San Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahí está el texto y esperamos que haya sido de crecimiento y bendición y que ya todo lo tengamos aprendido. Pastor. Y antes de orar, pastor, solamente si me preguntaran, pastor, ¿cómo tú resumes la lección de esta semana? Yo diría, Dios está interesado en ti y ha hecho todo lo posible, todo cuanto se puede hacer para que tú y yo podamos ser salvos. Si no, ve la lección de esta semana. Verás a un Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cumpliendo con las funciones que le corresponden, simplemente para que seamos salvos en el nombre de Jesús. Te invito para que me acompañes en oración. Padre, gracias, Dios, porque te has empeñado en salvarnos. No nos dejaste en nuestra condición caída, separados de ti, sino que nos buscaste, diste a tu Hijo, dejaste a tu Santo Espíritu, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu obrando en nuestra salvación. Cuán agradecidos estamos. Ayúdanos a permitirte, oh Dios, que completes la obra que iniciaste en nosotros y que podamos compartir la eternidad, donde continuaremos conociéndote y entendiendo el gran plan de salvación y el misterio de tu persona. Guárdanos en tu amor en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.